¿Qué tal, familia de ingenieros aspirantes? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de YouTube. Un día más en el que aparezco aquí en vuestras pantallas para hablaros de una cuestión que, bueno, estaba rondando en mi cabeza hace un tiempo y quería que sirviese como em, inspiración para algunos, también como razonamiento. Acompañad por aquí, ese es un poco el paisaje que tengo. Y me presento mientras tanto. Por si no me conoces, mi nombre es Víctor Valerón, soy ingeniero aeronáutico titulado por la Universidad Politécnica de Madrid, grado y máster. También tengo un máster en Mechanical Engineering por la Universidad de Rochester, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, donde hice un doctorado que sentí que no era mi camino. Y tras varias experiencias en colegios privados, en las que no resonaba para nada con la enseñanza en matemáticas, en física y en general que había allí, decidí emprender mi propio sistema de enseñanza centrado en ingenieros, como vosotros, estudiantes de ingeniería o aspirantes. El antes, el durante y el después. Y hoy quiero hablar de un tema que a mí personalmente me toca bastante en el ánimo, porque yo actualmente lo soy, o sea, profesor y también mentor en ingeniería, pero profesor, evidentemente, ya que no se puede ser mentor en ingeniería si no eres profesor. Y es el tema de cómo saber si un profesor es bueno. ¿Cómo podemos detectar patrones o conductas o formas de enseñanza de un profesor universitario? Imaginaos, poneos en situación. Primer día de universidad, clase de análisis matemático, de álgebra lineal, la que queráis. Estáis rodeados de multitud de alumnos deseosos de aprender y veis que por la puerta entra el profesor, se sube a la tarima. Ya hay un nivel, si os dais cuenta hay una diferencia de altura, de energía potencial, ¿no? Es broma. Una diferencia de altura entre pues lo que viene siendo la posición del profesor y la posición del alumno. Y lo queráis o no, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero esa información se traduce en el subconsciente. Entonces, para vosotros esa figura ya es una figura de autoridad, ¿no? Fijaos si el profesor, cuando entra, daos cuenta percataos de esto, por favor, de que el profesor cuando entra y empieza a dejar el material esparcido sobre la mesa para poder hacer el setup, conectarse al portátil, fijaos si se encuentra por encima o por debajo, o sea, en el estrado o al nivel de los alumnos. Si deambula por los pasillos de la clase. Esto en el caso de que tengáis, que tenga un estrado, ¿no? El profesor para impartir su clase. Especialmente en universidades que son más grandes, ¿no? Pero esto ocurre, sucede. En la mía yo lo viví y yo me fijaba que la mayoría de los profesores se subían en el estrado. El mensaje que se está lanzando a tu mente subconsciente es que el profesor es una figura de autoridad y tú la aceptas como tal, ¿no? Como es lógico. Es una persona que tiene un conocimiento y tal. Y yo vengo a proponer algo que creo que es justo decir, y es que el profesor y el alumno, para mí, deben tener ese mismo nivel. Me explico. Para mí, la impartición de contenido desde la autoridad es menos eficiente que la impartición de contenido desde la camaradería. Evidentemente, hay que respetar los rangos, como es lógico, y hay que saber mentalmente e intelectualmente percibir que esa persona tengo que escucharla porque tiene un conocimiento del que yo quiero aprender. Del que yo quiero aprender. Entonces, un patrón no significa que, un síntoma no significa que ese síntoma ya describa a que un profesor sea bueno o sea malo, pero un síntoma es ver si ese profesor está al nivel de los alumnos en el aula física o está en el estrado, un nivel por encima. Yo en el online no tengo ese problema. Y además siempre seré buen camarada de mis alumnos. Y te recomiendo, evidentemente, que si quieres descubrirlo por ti mismo o por ti misma, que formes parte de mi metodología, porque vamos a cambiar radicalmente tu forma de entender las matemáticas y la física, yendo paso a paso y no siendo víctima de clases particulares sosas,
que no te aportan nada. Conocimiento vacío que no tiene ningún tipo de pozo ni de peso. Dicho esto, vamos a por el segundo patrón. Hay muchos, pero voy a ser breve en este vídeo. Segundo patrón de por qué un profesor de universidad puede ser bueno o puede ser malo. Hay más categorías, ¿no? Puede ser extremadamente malo, puede ser malo a secas, regulero, bueno o muy bueno o incluso excelente. Vale, de momento vamos a distinguir en dos categorías, bueno o malo, y ya profundizaremos sobre este tema. Entonces, la segunda forma de comprobar si el profesor es bueno o malo es en la cantidad y sobre todo en la calidad de las preguntas que efectúa. Un profesor que se propone impartir una clase solamente hablando, afirmando, sentando cátedra, es un profesor malo. Es un profesor malo. Un profesor tiene que estar ahí para sacar lo mejor de sus alumnos. ¿Cómo lo hago yo? Yo me encargo de tratar de sacar siempre lo mejor de los alumnos, sea el tema que sea la asignatura que sea. Os pongo un ejemplo. Yo siempre hago preguntas. Bueno, de hecho, el título viene refrendado por esto, evidentemente, ¿no? Las preguntas ¿qué nos permiten descubrir las preguntas? Brutal paisaje. ¿Qué nos permiten descubrir las preguntas? Nos permiten descubrir si al profesor realmente le interesa a su alumno, si le interesa su aprendizaje, si le interesa su progreso, si le interesa las ganas que tiene de convertir ese conocimiento en algo práctico. ¿De acuerdo? A eso van las preguntas, al razonamiento crítico, al pensamiento crítico, al pensamiento crítico, al cuestionamiento. Y yo, señores, yo no vi eso en mi universidad, o al menos no lo vi en el 80% de los profesores, fácilmente. Y yo me encargo siempre, y esto lo pueden decir todos y cada uno de mis alumnos, que me encargo personalmente de hacerles preguntas. Y no preguntas cualesquiera de sí o no. ¿Has entendido esto? ¿Esto ha quedado claro? Esas son preguntas vacías. No aportan absolutamente nada. Tienen que ser preguntas que cuestionen y que hagan al alumno cuestionarse su conocimiento. Yo utilizo un mecanismo, un método que yo he diseñado que se denomina falacia del profesor. El alumno entiende que el profesor es el que tiene el conocimiento y no lo discute, no lo cuestiona. ¿Vale? Sin embargo, yo me encargo de llevarlo, transportarlo. Hasta luego, autobús. Chao, chao. Yo me encargo de transportarlo mediante una serie de preguntas que llevan a una conclusión errónea. De tal forma que consigo que el alumno caiga en su contradicción. Al caer en su contradicción, le deja una huella mental que permite extraer conclusiones. Esa huella mental no se consigue castigando al alumno por haberse equivocado. Se consigue haciendo que llegue a esa situación de contradicción y darse cuenta de que es erróneo. He llegado al punto en el que el alumno ha visto que es erróneo sin yo haber sentido que no ha entendido nada. Porque cuando uno no se equivoca, por lo general lo pasa por alto, a veces. Puede ser que sí, puede ser que no, pero suele pasar por alto. Sin embargo, cuando le haces caer esa contradicción, ese alumno no se va a olvidar de eso en la vida. Porque el cerebro retiene lo absurdo, retiene lo contraintuitivo, lo ilógico, lo irracional. ¿De acuerdo? Así que la falacia del profesor yo la utilizo muchísimo. Y permite distinguir esas preguntas y el uso de ese método si un profesor es bueno o es malo. No quiere decir que yo, evidentemente, yo aplico esto, pero yo considero que un buen profesor tiene que hacer preguntas. Sí que lo considero y yo persigo convertirme en esa versión con mis alumnos día a día. Hacerles que se cuestionen mediante preguntas comprometidas desde el punto de vista intelectual, ¿de acuerdo? No preguntas de sí y no. Y luego el tercer punto lo voy a dejar para el siguiente vídeo. Ponedme en los comentarios cuál creéis que puede ser este tercer punto. No me quiero extender mucho más porque voy a 5 minutos por punto y tengo que irme. Pero nos vemos en el siguiente vídeo y seguiremos hablando de todas las cuestiones que atañen a la ingeniería. Las superficiales, las que se vea a simple vista, y las profundas. Las que hay que aprender a cuestionarse, hay que aprender a comprender, sacarle todo el jugo, exprimirle todo el jugo a la ingeniería, porque la ingeniería es mucho más invisible de lo que os pensáis.
es mucho más invisible de lo que os pensáis. No es meterse en la biblioteca con el libro de turno y sufrir. Eso no es una ingeniería, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.